Y a su nombre damos gracias a Dios por su infinita misericordia, mis queridos hermanos. Y vamos a estar viendo nuestra Biblia en Romanos 6, versículo 22, este texto que tomamos para dar iniciativa a esta enseñanza sobre la santidad. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén a su palabra. Tome su asiento, mi querido hermano. Y la verdad que me gozaba de Luquita, que comenzó a compartir en la apertura y veía la preocupación y que él podía llegar a decir que no es fácil y que es una responsabilidad enorme delante de la presencia de Dios. Y qué bueno que tenga ese concepto él, porque para Dios hay que darle lo mejor. Dios se merece lo mejor de nosotros porque Él dio lo mejor. Amén. Así que, hermanos queridos, habíamos concluido en la santidad progresiva, que hablaba también de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, que tenía que estar irreprensible, y que estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermanos queridos, donde son tiempos malos y peligrosos, y habíamos hablado de aprovechar bien el tiempo. No es que no hay tiempo, sino que nosotros somos malos administradores del tiempo. Y nosotros tenemos que darle ese tiempo a Dios, que es incomparable. El domingo pasado el pastor hablaba y hacía hincapié sobre el diezmo, de que hay que darle. Pero el oyente, el que te está mirando por las redes sociales, lo primero que relaciona es la plata. Y nosotros no hacemos enfoque en la plata, porque la obra de Dios es de Dios y Dios es el que la sustenta. Y tiene sus recursos y Dios no necesita ayuda de nadie. Lo que Dios está interesado de que nosotros diezmemos el tiempo en una búsqueda continua, permanente y constante para adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, para cumplir responsablemente como un cristiano creyente, diligente, que cumple sus obligaciones y sus tareas para vivir una vida agradable delante del Dios del cielo. Eso es lo que Dios te está demandando y me está demandando, hermano querido. El tiempo de buscarlo, el tiempo de orar, el tiempo de estudiar, el tiempo de prepararse, el tiempo de preparar una palabra, hermano querido, el tiempo de conocerlo a Dios a través de su palabra y adquirir el conocimiento para que nosotros, hermanos queridos, primero nos enriquezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y caminemos en el temor de Dios y después nosotros cumplamos las obligaciones que Dios nos demanda en su palabra. Y en este caso estamos hablando, hermanos queridos, sobre la santificación, hermanos queridos, que Dios nos demanda, te demanda y me demanda a vivir una vida consagrada, una vida apartada, hermanos queridos, hermano amado, para el Dios del cielo. Y es fundamental y es primordial, hermanos queridos. Fíjese que ahí en su cartilla, después del versículo de Apocalipsis, donde dice, hermanos queridos, que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. Y en otra versión dice, deje que el malo siga haciendo lo malo, y quien tenga la mente sucia, siga haciendo las cosas sucias. Al que haga el bien, deje que siga haciendo el bien. Y al que haya entregado su vida a Dios, deje que se entregue más a Él. Bien claro, bien clarificado.
O sea, esto habla de las obligaciones y también de tomar una determinación. Lo recalco mucho porque eso es lo que está aconteciendo y lo que está pasando, hermanos queridos. No es que su palabra no obra, no es que el Espíritu Santo no hace su labor, su tarea. Sí, lo hace. Pero la persona toma la decisión de vivir una vida desagradable e inmunda, de vivir una vida hipócrita, de vivir como le gusta, a su voluntad, a su parecer, a su conveniencia. Pero las consecuencias las pagará, porque un día nos presentaremos delante de Él. Si usted se pone a meditar, tenemos que comprender y entender que el Evangelio de Jesucristo no es un juego, que Dios no es juguete de nadie. Dios es bondadoso y misericordioso y paciente, sí, pero un día pagaremos las consecuencias de nuestros actos, de lo que hemos hecho, de nuestras decisiones. Por eso, hermanos queridos, tenemos que estar prestos y atentos de oír la voz de Dios para que nosotros atendamos a lo que Dios nos está reclamando. Y nos está reclamando en estos tiempos que son malos, que son peligrosos, que se cumple la Escritura donde hay una gran apostasía y que la gente vive, anda como le gusta, como le agrada, como quiere, porque dejaron la Escritura de lado, hermanos queridos, y ya son los hombres, hermanos queridos, trayendo un mensaje, una enseñanza que le gusta al pueblo para que el pueblo pueda satisfacer los deseos de la carne. Pero a mí no me dice eso Dios, hermanos queridos, a mí me dice Dios que tengo que vivir una vida en santidad, consagrada y apartada para Él. Y muchos cristianos, hermanos queridos, siga conmigo en la cartilla, y muchos cristianos han recibido dones de parte de Dios, son usados por Él y podrían aún ser más usados, pero se han reservado alguna área de su vida que no la han entregado completamente al Señor y tienen la tendencia a ser aceptados por el mundo que por Dios. ¿Eso le suena familiar? Eso es lo que hoy está aconteciendo. Puede ser algo dentro de su corazón que hace que se complazcan viviendo más para agradar a su propia carne, atendiendo aún a ciertas vanidades ilusorias de su vida y los deseos de los ojos. Hay creyentes que no dan un completo testimonio y para muchos es difícil distinguirlo de un hombre o una mujer santa, apartados del mundo y consagrados a Dios. El trato que dan a los demás, las emociones que todavía manifiestan, el orgullo, la indiferencia a la santidad, la arrogancia, la ira, la falta de fe, y en su testimonio espiritual y su apariencia física se parecen a los no creyentes en el Evangelio del Dios del cielo. Ahora, hermanos queridos, por eso la santidad, hermanos queridos, se manifiesta de dos maneras. Y la primera que vamos a estar viendo ahora es la santidad interna. Y la santidad interna, ¿qué produce en la persona, en el ser humano? ¿Qué produce? Debe producir algo y tiene que tener características de esa persona, de ese cristiano, de ese hijo de Dios que produzco para que manifieste esas características, esas cualidades de que se manifestó una santidad interna. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos queridos, interno? Porque usted dirá, ¿no? Y yo le puse una definición. El hombre interior es el espíritu humano y es ahí donde Dios comienza la obra de recuperación, de restauración,
no en el ámbito sentimental, sino se empieza a trabajar en nuestra naturaleza pecaminosa y humana. Amén. Entonces ahí es donde Dios, en la santidad progresiva, empieza a trabajar a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos queridos, para que esa naturaleza pecaminosa desaparezca, muera. Y su palabra nos dice, hermanos queridos, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver este texto? Tiene que ver mucho. Jesús vino, ¿a qué cosa? A buscar lo perdido. Y la palabra restaurar quiere decir que vuelvo a lo original. Entonces Jesús vino a buscar al hombre pecador que se alejó de Dios, que se apartó de Dios, que viven sin Dios. ¿A qué vino Jesús? A buscar lo que se había perdido. Porque su condición y su posición, ¿cómo está delante de Dios? Y todo va relacionado, hermanos queridos, para que se produzca esa santidad interna en nuestro ser. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvarnos, a librarnos de la esclavitud del pecado, a librarnos de la condenación eterna, a librarnos del juicio de Dios, hermanos queridos, a protegernos, hermanos queridos, donde Él manifiesta su misericordia hacia nosotros los pecadores. Así, hermanos queridos, hacia lo que más ama, que es su creación, usted y yo. Jesús vino a salvarnos y Él nos vino a buscar. ¿Y cómo se manifiesta su gran amor y su gran misericordia? A través del acto y de la obra en la cruz del Calvario. En ese sacrificio que el Dios del cielo, que Jesús hizo, hermanos queridos. Es un atributo de Dios, hermano amado, el cual es un Dios grande y perfecto, el cual perdona los pecados de las personas, los pecados del ser humano. Y Dios se compadece de nosotros al manifestar un gran e inmensa misericordia hacia nosotros. Esta es una pequeña introducción que estoy haciendo. Mire lo que dice su palabra. Porque no le vamos a decir nada que no diga en su palabra. Porque su palabra es sí y amén. Porque su palabra es la mayor autoridad para la iglesia de Jesucristo. Su palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Qué tremendo que nosotros tenemos un Dios misericordioso, hermanos queridos, que Él, hermano amado, es el mayor interesado de que cada uno de nosotros, hermanos queridos, podamos cumplir las obligaciones, las labores, diligentemente, con responsabilidad, hermanos queridos, aprovechando bien el tiempo, buscándole de todo corazón, atendiendo a la demanda que Él demanda, hermanos queridos, porque Él nos vino a buscar y a librar de la condenación, porque Él nos quiere salvar y nos quiere salvar del juicio eterno que vendrá aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo, hermanos queridos. Y Dios es un Dios bondadoso, piadoso, misericordioso, hermanos queridos, que viene con ese fin. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vine a buscar lo perdido.
Y perdido quiere decir destruir completamente, perecer, perdido. Jesús vino a cumplir. ¿Qué cosa vino a cumplir? El propósito del cual el Padre le envió, que era buscar lo que se había perdido. El hombre se había perdido, su creación se había perdido, su creación le había fallado, su creación hizo su voluntad, su creación desobedeció al Dios del cielo. Entonces fue destituido de la presencia de Dios, hermanos queridos, hermano amado. Y entró el pecado, la enfermedad, la inmundicia, la inmoralidad, hermanos queridos. Y ahí teníamos ya nuestra naturaleza pecaminosa, humana, que este es el pecado como un imán, y este es el hombre, y el imán que es el pecado lo atrae, lo seduce, lo atrapa, hermano querido, hermano amado. Pero Él nos quiere que nosotros no pierdamos. Él nos quiere librar de la condenación eterna. Y Dios quiere recuperar y restaurar al hombre, a su creación, volviéndolo a su estado original. Por eso Dios manifestó este plan glorioso y maravilloso, hermanos queridos. ¿Y cómo lo va a restaurar? A través de la proclamación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa humana, de cual nosotros, ¿sabes para qué nosotros venimos a la iglesia? Sí, venimos para adorarle, sí venimos para alabarle, sí venimos para cumplir el mandato que Dios dice que nos debemos congregar, sí venimos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero venimos para ser restaurados, para volver a nuestro estado original. A través del mensaje de la palabra de Dios y obrando el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Para vivir, hermanos queridos, lo que Dios nos está demandando en este preciso momento de que estamos dando este estudio, de vivir una vida santa delante de la presencia de Dios, apartada de todo lo que a Dios le desagrada, querido hermano. Produciendo, hermanos queridos, en el hombre, primero, ¿qué produce la santidad interna? En el hombre, en la mujer. ¿Qué va a producir? Una conversión cuando tenemos un encuentro con el Dios del cielo. ¿Qué quiere decir la palabra conversión, hermanos queridos? Quiere decir tomar, volverse, o sea, tomar una decisión de volverse a Dios. O sea, vio que si usted prestó atención estos 4 o 5 sábados que vinimos enseñando, siempre Dios nos va confrontando de que tenemos que tomar una decisión, de que no es un juego, de que tenemos que prestar atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios nos está requiriendo, hermanos queridos, porque te vuelvo a decir y me digo a mí mismo, usted no me verá, el pastor no me verá, los ministros no me verán, mi esposa capaz que no me verá, pero hay un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo y que no lo podemos ocultar. Y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Entonces, tenemos que vivir, ¿no? Y dejar que la palabra, que el Espíritu Santo nos vaya perfeccionando de toda inmundicia, de toda contaminación, hermanos queridos, para vivir en el temor de Dios y vivir una vida en santidad, agradándole a Él. Ahora, tenemos que tener consciente y presentemente que hay un Dios que nos está viendo y que todo lo que tengo que hacer lo hago para Él. No importa si te dicen antiguo, no importa si te dicen religioso, no importa si te dicen dinosaurio por la vida que tú llevas santa y apartada para agradar al Dios del cielo. No importa lo que digan en tu trabajo, no importa lo que digan en el colegio, joven, muchacho, muchacha. No importa lo que digan en la facultad, lo único que te tiene que importar, lo que Dios dice de ti. Así como Job temía
al Dios del cielo. Así como Job, hermanos queridos, vivía una vida santa y consagrada. Porque dice que Satanás andaba rondando en la tierra y se presentó delante de la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ahí está, Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Y le empezó a manifestar las características: temeroso de mí, apartado del mal, íntegro. Cualidades, características de un verdadero hijo de Dios que vive apartado para agradar al Dios del cielo y vive una vida agradable delante de Él. Un verdadero hijo de Dios que se convirtió y tomó la decisión de volverse a Dios y apartarse para vivir una vida agradable delante de Él. Que tomó la decisión y dijo: dejo este mundo, dejo todo esto lo que es desagradable, porque tuve un encuentro con Dios y me vuelvo a mi Rey, y me vuelvo a mi Señor, y me vuelvo a mi Salvador. Porque en estos tiempos, hermanos queridos, está aconteciendo, hermanos queridos. Y la Escritura siempre está para que nosotros podamos comprender y entender y que aprendamos de la Escritura. Pablo, hermanos queridos, servía a Dios de una manera errónea, equivocada, hasta que él, hermanos queridos, hermano amado, tuvo un encuentro con el Dios del cielo. Tuvo un encuentro genuino y verdadero con el Dios del cielo. Y hay una conversión, hermanos queridos. Pero vemos que en estos tiempos, hermanos queridos, como venimos diciendo también, lo que es el pastor va a ser la iglesia. Y esos hombres que no están cumpliendo las obligaciones y que no están hablando lo que Dios dice en su palabra, sino que para amontonar gente y para llenarse los bolsillos de plata, hermanos queridos, no le hablan. Y entra la permisidad, entra la tolerancia, entra el amiguismo, hermanos queridos, entra el que tiene más y puede vivir y hacer lo que quiera, hasta agarrar y hacer la lista, hermanos queridos, de predicadores para que les prediquen un mensaje que le guste y le agrada, para vivir una vida desagradable delante del Dios del cielo. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice: sé santo porque yo soy santo. Y tenemos que tener mucho cuidado, y yo hago mucho hincapié. Y yo respeto a los hombres de Dios. A mí me enseñaron a respetar a los hombres de Dios que trazan la Escritura, que velan por la iglesia, que se compromete, que traen mensaje, hermanos queridos, hermano amado. Y usted está en un lugar, hermanos queridos, que no le van a hablar lo que usted quiere escuchar. Está en un lugar donde los hombres de Dios que están en este lugar van a ser la boca de Dios para que siga tratando Dios a través de su palabra, a través de su siervo, a través del mensaje de Dios, obrando a través del Espíritu Santo para poder cambiar y tener una verdadera conversión y vivir una vida en santidad progresivamente para engrandecer el nombre del Señor Jesús. Porque el pastor, los ministros que están trabajando, los colaboradores que están trabajando, han comprendido que la iglesia no es de Dios, sino que se la ha encargado a su siervo para que la lleve adelante, para que la lleve a confiar en Jesús, para que la lleve al cielo. Aleluya. Transmitiéndole el conocimiento, transmitiéndole, hermanos queridos, las obligaciones y las responsabilidades que debemos cumplir. Y cuando digo iglesia, hablo el conjunto general que somos cada uno de nosotros. Y yo no soy el especial que tengo coronita, hermanos queridos. Yo también tengo que tener una genuina condición donde se manifiesten las verdaderas características de un convertido que se rindió a los pies de Cristo Jesús y que tuvo un encuentro con el Dios del cielo. No somos exentos, no somos Superman. No, hay esos que lo escuchan que dicen que mero es una mentira. Ya están ellos con todas sus porquerías escondidas.
Pero Dios no tardará en sacar a la luz. Porque Dios honra a los que les honra. Quizás nosotros no tengamos posesiones aquí en la tierra. Quizás nosotros no tengamos un estatus social. Quizás no nos conozcan nada. Pero algo te voy a decir, iglesia de Jesucristo. Que si te convertiste, que si cumpliste las obligaciones, lo que Dios te está demandando a ti y a mí. Te está conociendo el Dios del cielo. De que vivís una vida santa y agradable delante de la presencia de Dios. Y eso va a pesar más que todas las cosas. Porque un día nosotros vamos a estar ahí delante de Dios. Y vamos a estar por entrar a su gloria y a su presencia. Porque nada inmundo entrará allá en el cielo. Y Él podrá decir a tu oído, a mi oído, delante de muchos hermanos queridos: ven, buen siervo y fiel, entra a la presencia de tu Señor. Qué lindo, qué lindo. Quizás me faltó a mí mucha más, cumplir con mucha más responsabilidad. Quizás a mí me faltó más meterme con Dios, más buscar en la Escritura. Pero cada día lucho y me esfuerzo. Y yo, hermanos queridos, por más que haya hecho labores, tareas, servicio, no me interesa ni la corona, ni la recompensa que me llegue a dar mi Jesús. Lo que mayor me interesa es poder entrar con Él allá al cielo, a la eternidad, hermanos queridos. Y produce una conversión. ¿Cómo se va el tiempo? Pero no se preocupe. El pastor me dijo que hasta las 11 de la noche no se va nadie. Yo sabía. Así que ya perdió boca, así que chao. Listo, vamos a ir tranquila. Entonces, tomar una decisión, hermanos queridos, de volverse al Dios del cielo. Y si usted empieza a mirar minuciosamente la vida de los hombres de Dios, cuando ellos se convirtieron, tuvieron una vida santa, pura y agradable delante de la presencia de Dios. Y eso manifiesta un montón de cosas que ahora la vamos a ir desarrollando. Y si el tiempo lo da. El volverse a Dios es el primer paso de la salvación y está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Entonces, no es que yo digo y levanto mi mano y digo que yo soy santo. Yo me tengo que ir autoexaminando. Ahora, el arrepentimiento en griego es metamelonimai, perdón si lo pronuncio mal, que quiere decir preocuparse o sentir remordimiento, culpa que tiene una persona por algo que ha hecho y queda intranquila. Y la palabra metaneo quiere decir cambio de modo de pensar, o sea, la parte relacionada con la voluntad, o sea, arrepentirse es volverse del pecado y apartarse para volverse a Dios y tener una vida santa y agradable delante del Dios del cielo. ¿Qué produce, hermanos queridos, el genuino arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento? ¿Qué produce? Un dolor, porque ahí es donde cuando fue el mensaje de la palabra de Dios y obró el Espíritu Santo, te hace ver tu condición como estás delante de Dios. Y si se produce un genuino arrepentimiento, produce dolor, produce culpa, produce intranquilidad y busca la salida para poder, hermanos queridos, hermano amado, calmar su conciencia. Metaneo, cambio y modo de pensar. O sea, la parte relacionada con la voluntad. O sea, cambio de modo de pensar. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. Y nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos. Y nosotros vivíamos sometidos al príncipe de este mundo.
y éramos hijos de desobediencia. Pero dice que ¿por qué? Por su gracia, por su favor, por su misericordia, ahora somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces cuando dice no por obras, sino que por su gracia, y está diciendo que Él nos dio vida, y está diciendo que vivíamos sometidos al príncipe de este mundo, y hacíamos y vivíamos, hermanos queridos, nuestra vida sometida al príncipe de este mundo, donde Él nos manejaba como un títere. Pero hasta que apareció Jesucristo, hasta que nosotros tuvimos un encuentro, nos volvimos a Él y nos arrepentimos y dejamos nuestra manera de vivir desagradable delante de Dios, y ya no pensamos ni vivimos como antes, hermanos queridos, sino que ahora vivimos como a Cristo le agrada, conforme a lo que dice en su palabra, para poder engrandecer y su maravilloso nombre. Y ya no estamos sometidos bajo la voluntad del príncipe de este mundo, porque el Señor nos trasladó de la potestad de Satanás al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora hacemos la voluntad de aquel que nos compró, que nos redimió, que nos rescató de la esclavitud, del mercado del pecado, hermanos queridos, y ya le pertenecemos absolutamente al Señor Jesús. Y yo ya no tengo voluntad, tú ya no tienes voluntad, sino que hacemos la voluntad del Señor Jesús. Y a su nombre, bendito sea su nombre. ¿Y somos transformados en qué? Cuando hay una conversión, cuando se manifiestan esas características, cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando hay un cambio radical en tu vida y en mi vida. Somos transformados, hermanos queridos, en una nueva criatura. Nacemos de nuevo, porque siempre nosotros agarramos los beneficios y las bendiciones de Dios. ¿Sabe que cuando a mí, yo hablo por mí, me dicen bendecido, y bendecido en Victoria, me produce un choque a mí? No, me produce un choque, digo, me parece que agarra lo que le conviene, digo yo por dentro. Me produce un choque. ¿Me entiendes? Porque nosotros siempre, porque soy tu hijo, Señor, y ahora declaro, Señor, que vos me tenés que... ¿Cómo? Gloria a Dios. Dándole órdenes a Dios. Amén. Un insignificante, inmundo, pecador. Alabado sea Dios. Él es grande, perfecto, poderoso, infinito. Amén. Y yo soy finito, no soy nada delante. Hoy estoy acá. Y si a Dios le place, mañana no estoy. Entonces, porque soy tu hijo y te declaro y te decreto que vas a hacer esto, que por favor, no saben lo que están diciendo. El único que declara, el único que decreta y que sí, amén, se llama el Dios del cielo, santo y poderoso, se llama Jesucristo. Por eso, tú que me estás escuchando aquí por las redes sociales, si estás escuchando a esos iluminados que dicen, que te decretan, que dicen que va a acontecer esto, va a acontecer aquello, no le creas, huye de ese lugar, huye por tu vida y busca un lugar donde digan, así dice Dios, así dice la Escritura. Y así confunden a la gente, hermanos queridos. Pero los hombres de Dios no están para confundir a la gente, sino para clarificarle el mensaje de Dios, para que adquieran el conocimiento, para que cumplan las obligaciones que Dios nos demanda. Y en este caso, de tener una verdadera conversión, de arrepentirse, hermanos queridos, para tener una vida santa y apartada y agradable delante del Dios del cielo, para poder glorificar su maravilloso nombre. Quizás a usted le caiga aburrido este tema, pero tenemos la responsabilidad y la obligación. Entonces, dice que
que Pablo se maravilló cuando tan pronto, dice, le decía a los Gálatas que habían dejado el genuino evangelio porque había algunos que pervertían y perturbaban. Y no es que haya otro evangelio. Y Pablo habla y dice, maldito, dice. Y a él mismo se dice, y al que escriba, dice bien claro, y 2 veces lo reitera, cuidado. Y termina diciendo Pablo en el versículo 10, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si yo le digo lo que usted quiere escuchar, allá Dios me dice, para abajo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Discierna, entienda y comprenda. Porque hoy también hay una confusión, tanto como en el mundo. Bueno, el mundo no entiende nada, pero en el mismo entorno cristiano. Porque lo ven al pastor Osvaldo y viene, no, porque todos son iguales. No son todos iguales. Cuidado con eso. No son todos iguales. Hay hombres íntegros, hay hombres que temen, hay hombres que aman a Dios, hay hombres que aman la Escritura, hay hombres que se desviven. Y eso yo he visto a hombres partir, hermanos queridos, sin un peso. Vi a hombres, hermanos queridos, ir y como Dios lo usaba por su integridad y por su obediencia. Pero no tenían riqueza, no tenían posición, pero eran hombres obedientes, temerosos delante de la presencia de Dios. Y estaba la gracia de Dios, y estaba el poder de Dios, porque vivían consagrados al Dios del cielo, hermanos queridos. He visto a hombres de Dios que empezaban y caminaban y entraban al templo, hermanos queridos, y ya se manifestaban los demonios, porque eran hombres santos, hermanos queridos. Por eso tengamos cuidado y valoremos en el lugar donde estamos. Yo soy de valorar. A mí, por ejemplo, me viene y me dicen, no, porque el hermano Daniel esto. Ah, ¿sí? Mirá vos. Bueno, mirá. Lo llamo a Dani. Che, Dani, me dijeron así, así y así. ¿Quién te dijo eso? No, hermano, no. Bueno, yo lo voy a citar y te vas a caer vos. Chao, se terminó. Amén. Se terminó, hermano. Así de una. ¿Entiendes? Yo no puedo permitir. Yo tengo que ir a la fuente. Yo no puedo permitir que hablen algo grave o lo que sea de mi hermano. Cuando yo a mi hermano lo veo todos los días, íntegro, consagrado. ¿Entienden? Entonces, eso también se llama que nos tenemos que cuidar uno a otro. Porque nosotros vamos a ser prudentes, pero la calumnia siempre va a estar. La murmuración siempre va a estar. La crítica siempre va a estar. Porque eso también es parte del ministerio del hombre de Dios que camina aquí en la tierra y cumple con las obligaciones y vive una vida en obediencia y en santidad delante de la presencia de Dios. Porque no le van a aplaudir al hombre de Dios. No le van a agasajar. Porque va en contra de la corriente, solamente obedeciendo y agradando al Dios del cielo, aquel que lo llamó. Cumpliendo su ministerio, hermanos queridos, con la plena responsabilidad de que primeramente Él practica lo que Él le demandó. Obediencia, santidad, hermanos queridos, temor, reverencia. Preparación, adquiere el conocimiento y ahí transmite. Y no solo habla con su conocimiento, sino que lo vive y camina. Y donde anda ese hombre está la luz de Jesucristo. Y alumbra. Entonces tiene que haber una transformación en una nueva criatura y un nuevo nacimiento. Entonces tenemos que nosotros prestar atención para que estas características estén en nosotros. Estén en usted y estén en mí.
Y su palabra dice, hermanos queridos, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Esta es otra traducción. Después búsquelo en Efesios 4, 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, tenemos que deshacernos de nuestra vieja naturaleza. Y eso es que tenemos que tomar una determinación. ¿Usted sabe cómo se alimenta el pecado para que cada vez más lo supuestamente porque es como algo dulce que gusta, ¿no? Pero el fin es amargo. ¿Sabe cómo se alimenta? Cuando yo estoy viendo algo que no tengo que ver y continúo, y cada vez continúo más, y cada vez continúo más, y eso va a estar en tu mente y va a venir a tu corazón. Amén. Y se va a hacer un deseo y se va a empezar a manifestar tu concupiscencia. Y cuando hablo de concupiscencia, no solamente hablo de los deseos sexuales desordenados, sino que hablo generalmente. Ahora, para deshacernos de esa vieja naturaleza que está viciada en nuestra vida, que es ese imán que lo inclina a lo humano, hermanos queridos, yo ya, siendo transformado, siendo una nueva criatura, naciendo de nuevo, ya yo tengo que tener esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es la simiente de Dios que vive y reina en mí, y que está el Espíritu Santo de Dios en mí, y el Espíritu Santo de Dios es como un semáforo que me advierte y que me dice no, y ahí está el desafío, ahí está el desafío, ahí, en tomar la decisión. No. ¿Sabe lo que yo le hago a mi nene? No le voy a decir que no, yo le doy el celular por tiempo. Y yo estoy mirándole. Y cuando él está viendo una cosa que no tiene que ver, yo agarro y le digo y le explico, esto no tenés que ver porque a esto le desagrada a Dios. Podés ver esto. Y empieza él a decirme, y yo le enseñé sobre Halloween, y cuando él ve un dibujo de Halloween me dice, papi, eso no, eso no. Entonces, nosotros somos los que tenemos que inculcarle santidad a nuestros hijos. Nosotros somos los que le tenemos que estar ahí y porque viven bajo nuestro techo. Yo soy de esos que dicen, y lo que dice la Escritura, mientras que mis hijos vivan bajo de mi techo, yo soy el jefe de la casa. Yo soy el pastor que pastorea mi hogar. Y se tienen que someter y sujetar. Hermano, pero usted es muy antiguo. Hermano, pero usted es muy duro. No se trata de dureza acá. Se trata de lo que Dios nos demanda y nos dice. Yo no quiero que mi hijo a los 7, 8 años me venga con cosas raras. Yo no quiero que mi hijo cuando vaya al colegio le inculquen los 365 días cosas que no son de Dios y le entra basura. Yo quiero que todos los días en mi casa haya una palabra de Dios y mi hijo la atesore en su corazón y sepa discernir lo santo de lo inmundo. Y así es. Pero que Dios nos ayude. Entonces, para que nosotros, hermanos queridos, nos deshagamos de esa naturaleza, de lo que nos contamina, de lo desagradable a Dios, de la inmundicia, de la inmoralidad, tenemos que tener el carácter de Cristo. Y muchos piensan que el carácter de Cristo es gritar, es zapatear,
hablar un montón. No, el carácter de Cristo es sí a la Escritura, a lo que Dios me demanda. No a lo que es desagradable delante de Dios. Y es cortante y es tajante. Ahí nomás, hermanos queridos. Entonces ya hay una madurez, ya hay una noción, ya hay un discernimiento, ya hay un entendimiento, ya empezamos a notar que en esa criatura, en ese joven, en ese matrimonio, en ese hombre, en esa mujer, está el Espíritu Santo de Dios, está morando en ellos y le dice: rojo, rojo, detenete, eso no, eso no. Pero requiere de tomar una decisión. Requiere de tomar una decisión. De que no, de que no, de que no, de que no. Una hermana de nuestra congregación testificó algo de que la verdad que yo quedé tan alegre y tan gozoso. Pero esa hermana, de lo que hacía, tomó la decisión, porque tuvo una conversión, porque se arrepintió. Gloria a Dios. Porque fue transformada por el poder de Dios, porque le vino la luz, porque le vino el entendimiento. Y hoy es una mujer santa que vive siendo un instrumento en las manos de Dios para engrandecer y glorificar su nombre. Y ella puede testificar de lo que Dios hizo en su matrimonio para engrandecer el nombre del Señor. Entonces, aquellos que me vengan a decir que no, que eso es un cuento de hadas, que no se puede vivir apartados para Dios, que no se puede vivir una vida consagrada para Dios, te quiero decir que lo que tú dices no tiene fundamento, porque yo le creo a la palabra de Dios, y que si Él dice que a través de su palabra y que el Espíritu Santo obra en mi vida, y que si me convierto, me arrepiento y que soy transformado por el poder de Dios y tengo el carácter de Cristo para decirle sí a lo que Dios dice en su palabra y para decirle no a lo inmundo, a lo desagradable, quiere decir que Dios me va a transformar para ser una persona santa, apartada y consagrada delante de Él. Porque si no, Dios sería un mentiroso. Y nosotros le creemos a su palabra, es sí, amén. Y Él va a venir a buscar una iglesia santa. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque este es un desafío que tiene usted y tengo yo. Es un desafío. Es un desafío. Y solamente lo podemos hacer con Cristo Jesús. Él siempre nos va a ayudar. Entonces, nos tenemos que deshacer de esta naturaleza pecaminosa humana, porque esa naturaleza pecaminosa humana siempre quiere resucitar, resurgir. Y el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que es padre de mentira, y que siempre nos quiere tentar para que nosotros cedemos, hermanos queridos, Él no descansa y te va a querer hacer caer y te va a querer hacer pecar. Pero nosotros tenemos que entender que tiene que haber una búsqueda, una rendición, una disciplina. Tenemos que entender que tenemos que tener tiempo porque los tiempos son malos. Tenemos que entender, hermanos queridos, que tiene que haber un temor en nosotros y tener presente de que Él nos está mirando y de que ya no hacemos más nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de Él. Y tenemos que entender que si somos cristianos seguidores de Cristo, que hemos tenido una conversión, de que nos hemos arrepentido y fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, somos seguidores de Jesús y no vivimos una vida hipócrita de apariencia delante del Dios del cielo, porque eso quiero decirte que no va a funcionar. No va a funcionar eso. Eso quiero decirte de aquello o de aquel que nos están escuchando por las redes sociales. Quiero decirte que si estás viviendo una vida hipócrita,
tarde o temprano, acá en la tierra o allá en el cielo donde te presente, no te va a funcionar, no tendrás entrada, pagarás la consecuencia. Pero si acá en la tierra tú te consagras al Dios del cielo, tú te apartas, deja la vieja naturaleza, vive la simiente de Dios que es Cristo Jesús y vives una vida agradable delante de Dios, convertido, arrepentido, transformado y lleno del Espíritu Santo de Dios, vivirás en obediencia, caminando rumbo a la eternidad, y lo inmundo no entrará, pero aquel que se santificó entrará al reino de los cielos. Porque ese es el fin, entrar allá. No es que yo tengo que hacer tesoro acá en la tierra. No es que yo tengo que cumplir mis planes, mis propósitos. Con esto no quiero decir que usted no tiene que trabajar, no pueda vivir bien, pero no hagamos un ídolo, no hagamos un ídolo del auto, no hagamos un ídolo de esto, no hagamos un ídolo, porque cuando empezamos a hacer ídolos en nuestra casa ya no empezamos a desviar, hermanos queridos, y empezamos a adorar a lo que no tenemos que adorar. Y la verdadera adoración en nuestra vida, en nuestro culto racional, santo y puro delante de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros venimos a rendir culto acá y usted levanta sus manos y empieza a adorar y le empieza a decir: sí, tú eres 3 veces santo, que mengo esta carne y que tú crezcas en mí y que sigue transformando mi vida, usted le está diciendo al Dios del cielo, y Dios del cielo no toma nada en juego. Entonces todo lo que usted dice, lo que habla, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo canto, tengo que vivirlo allá afuera para engrandecer el nombre del Señor Jesús. Amén. Vivencia. Va todo relacionado con la vivencia. Y a su nombre. Entonces nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Entonces, ya nuestra antigua manera de vivir, no, porque ya no tenemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad del Padre. Ya no andamos ni pensamos como andábamos antes, en nuestra vieja manera de vivir, en nuestra vida antigua. Amén. Santo eres Jesús. En cambio, ahora déjense que el Espíritu, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, no me tengo que resistir al Espíritu Santo. No me tengo que enojar con el Espíritu Santo. No me tengo que enojar con el predicador de turno. No me tengo que enojar con aquel que enseña, porque lo que va a acontecer y lo que va a hacer el Espíritu Santo va a golpear tu corazón, tu mente, va a irrumpir en lo más profundo de tu ser, donde no entra la psicología, la filosofía, el humanismo, y va a hacerte ver tu condición y mi condición delante de la presencia del Dios del cielo. Entonces, ¿por qué digo que es una decisión? Porque hay muchos que resisten. Y esos muchos que resisten les gusta vivir una vida pecadora e inmunda. Les gusta. No es que Dios no obra. No es que no hay resultado. Pero la persona se resiste. Y rechaza. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia que siempre expande su misericordia. Y usted dirá: ay, bueno, qué grande que Dios. Este es el concepto que hoy han implantado los modernistas. Ay, la misericordia de Dios, que es tan misericordioso que me dio un campo. Es tan misericordioso que me dio una casa allá en el Nordelta. Y así, todas cosas materiales. Pero después usted le pregunta cómo está su vida. Es un desastre. No, al menos yo lo tomo para mí. La misericordia de Dios es cuando Él me habla a través de su palabra y el Espíritu Santo me hace ver mi condición. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí empiezan a correr lágrimas por mis ojos porque he prestado atención. He prestado atención de lo que Dios me está diciendo.
Y ahí viene la rendición. Y ahí me vuelvo a Dios y hay una conversión. Y ahí me arrepiento y no hago mi voluntad y cambio la manera de pensar, la manera de vivir. Ya empieza a morir la vieja naturaleza, ya empieza a vivir Cristo en mí, ya está el Espíritu Santo de Dios. Porque si no hay una conversión, no hay un arrepentimiento, no hay una transformación, jamás estará el Espíritu Santo en esa persona. Jamás. Jamás. Por eso tengamos cuidado. Vio que el internet está bueno. Está bueno eso. Y vemos muchas enseñanzas y muchos iluminados. Cuidado con lo que vemos. Amén. Usted vea, compare. Vea, compare. Aleluya. Haga con Pablo, dice que estuvo con los de Berea y Pablo disertó un mensaje. Y era Pablo, ¿eh? Y dice que los de Berea fueron e indagaron, estudiaron, escudriñaron, se fijaron, certificaron si lo que Pablo decía era lo que Dios decía en su palabra. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Yo soy un simple ser humano y no hay ninguna mala intención de decir algo que Dios no dice en su palabra, pero me puedo equivocar. Para eso tengo mis consiervos que me pueden decir, Andresito, fíjate acá, que esto, fíjate el otro. Entonces yo ya capto y veo que Dios utiliza a mis compañeros para corregirme, para que yo siga diciendo lo que Dios dice. Porque somos seres humanos. Por eso usted no se quede con lo que nosotros hablamos acá nomás. Vaya y siga meditando en su casa. Vaya y siga escudriñando en su casa. Vaya y siga leyendo y relea el texto y vuelva y póngalo en otra versión. Y vaya y métase en internet. El pastor le decía y que hablábamos la otra vez. Hoy preparar un mensaje, hoy preparar una enseñanza, tenés 800.000 recursos para hacerlo. El que no lo hace es porque es un ocioso, es porque es un vago, es porque no cumple su responsabilidad, hermanos queridos, hermanos amados. Pero antes, en la camada del pastor, no lo digo por su edad, de los hombres de Dios que los precedieron, hermanos queridos, no tenían tantos recursos como tenemos hoy en día. Amén. Pero vivían de rodillas. Gloria a Dios. Y Dios les revelaba. Y aplicaban y vivían y practicaban la Escritura. Y vivían una vida agradable y santa delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos queridos, requiere de nosotros. Y también es para nosotros, cuando vemos la iglesia crecida, que se interesa, que indaga, que escudriña, que empieza a cumplir las obligaciones de Dios, más requisitos para nosotros, más compromiso, más estudio, más preparación, más profundo la enseñanza, más profundo el mensaje, porque la iglesia creció en el conocimiento de la palabra de Dios. Y a Dios lo que le está interesando no son las emociones, ni el griterío, ni el bullerío, sino que Dios quiere una iglesia que conozca su palabra y ahí se va a manifestar el poder del Dios del cielo y el Dios de la gloria. Amén. Y dice en el 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién como Dios que juzga con equidad? Y el atributo que tiene de Él, que es 3 veces santo y que no tiene relación con el pecado. Y hoy vemos en muchas congregaciones que lo que le ministran, juegan, acarician el pecado. Y Dios no tiene relación. Entonces, esto habla también de que nosotros, hermanos queridos, tenemos que tomar la iniciativa y habla de decisiones. Y su palabra es muy clara.
Y el pastor decía algo que me encantó la otra vez. Tenemos los seminarios, que son muy buenos, son herramientas para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Tenemos los comentarios, los libros, un montón de cosas, ¿no? Pero la Biblia te da la respuesta de lo que vos busqués y lo que vos quieras indagar. Amén. A nosotros en el seminario, yo creo que el pastor piensa lo mismo. Primero nos decían, ustedes primero entiendan lo que Dios está diciendo y después vayan al comentario. No vayan primero al comentario y después a lo que Dios dice. Ustedes tienen que tener bien clarificado lo que Dios está diciendo y después vayan para que se le amplíe. ¿Me entiende? Ahora, su palabra dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablo de decisiones también, hablo de que nosotros tenemos que confesar, hermanos, cuando hemos cometido una falta, cuando hemos cometido un error. Porque Dios no es un Dios que te condena. Él siempre manifiesta su misericordia y juzga con equidad. No hay otro como Él. Él no quiere la muerte del ser humano, no quiere que se pierda, no quiere que vaya a la condenación. Pero Él va a juzgar con equidad. Y cuando nosotros venimos voluntariamente a confesar nuestra falta, que nos hemos deslizado porque nos hemos descuidado y hemos pecado, y estamos viviendo una vida desagradable delante de Dios y hemos perdido la consagración y la santidad delante del Dios del cielo. Hay que tomar esa decisión, hermanos queridos, en nuestro corazón, de venir y confesar delante de Dios. Y para eso también están los hombres de Dios, para ayudar a que la persona sea restaurada. Y muchos piensan que la disciplina es mala, pero la disciplina es buena porque todo lo que Dios dice y hace es bueno. Amén. Entonces cuando la persona confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos perdona, nos corrige, nos disciplina para que nosotros aprendamos. Amén. De la falta, del error grave que hemos hecho delante de Dios. Y yo he visto toda clase de disciplina. ¿Está disciplinado? A los 3 días, bueno, ya, toca. Ya, vos estás disciplinado. A los 5 días. Eso no es una disciplina, hermano. Eso no es una disciplina. La persona no entendió nada, no comprendió nada. Eso es permisidad, porque la persona va y se va a volver a revolcar. ¿Sí? Y la persona va y sale de ahí y dice, no pasa nada. Si esta no me disciplina, hago yo lo que yo quiero. No, la disciplina de Dios es que la persona tiene que quedarse ahí y comprender y entender de lo que hizo delante de Dios. Es grave, pero Dios te está perdonando y la persona se tiene que restaurar con la actitud de una persona que tiene un genuino arrepentimiento delante de Dios. Entonces, porque muchas veces yo he visto las dos partes, esa de la permisidad, y un día vino un hermano en otra congregación y se congregó. Y el hermano era un buen hermano que trabajaba mucho, lo recibieron, trabajó, qué sé yo, y un día lo llaman al pastor y le dice, mire, pastor, ¿está tal persona, tal persona? Sí, bueno, él cayó conmigo. Y la llama a otra hermana y le dice lo mismo. ¡Ja! 3. Era bravo el hermanito. Y bueno, el pastor lo llama a este muchacho y le dice, hermanito, venite, dice, venite, lo cita 1 hora antes del culto. Y
Y cuando lo cita, entra este hermano y estaban las 3 hermanas. Y bueno, las 3 hermanas hablan, había 2 ancianos más, y corrobora que era así. Entonces, estos ministros lo llevaron así urgentemente y para que le vaya a decir a la mujer y que tenés que confesar y que esto y que lo otro, así. Y ellos esperando que la mujer lo eche a patada. Ellos esperando de que, bueno, ya está, listo, pecó y destruyó su matrimonio, listo, se merece que esta mujer lo eche de la casa. Esperando eso, hermano. Y dice que llegó este hombre y le confesó a la mujer delante de los siervos de Dios y cayó arrodillado, llorando, suplicando, pidiendo perdón a Dios. Y dice que la mujer cayó postrada delante de Dios, abrazándolo, y lo único que decía la mujer: te perdono, mi amor, te perdono, mi amor, te perdono, mi amor. Y dice que se manifestó la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y estos que querían y que deseaban la destrucción de todo, fueron avergonzados porque era tanta la presencia de Dios que se fueron. Al otro día, reunión de ministerio, a tratar el tema. Algunos los querían expulsar y otros decían, lo vamos a disciplinar. Llegaron a la conclusión de disciplinarlos 5 años. 5 años. Vino delante del pueblo, confesó, le dieron la disciplina delante del pueblo porque ahora no se hace más eso, ¿eh? Pregúntele al pastor antes cómo se hacía. Y aceptó la disciplina. Y comprendió y entendió él de la disciplina de Dios y comprendió la falta grande que cometió delante de Dios. Los 5 años nunca un día faltó al culto. Los 5 años venía con su esposa y sus hijos ahí al culto. Dios restaura su vida, Dios restaura su matrimonio y hoy, para la gloria de Dios, ellos son consejeros de matrimonio por la experiencia y la vivencia que tuvieron. Eso lo hace Dios. Yo, ¿quién soy para venir a condenar, a juzgar, a criticar, a murmurar? Solo Dios del cielo puede hacer, hermano querido, hermano amado. Por eso, hermano querido, si tú o aquellos que nos están mirando por las redes sociales están ocultando algo, te quiero decir que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que te puede limpiar de toda maldad. Amén. En el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, un hombre de Dios, que conocía a Dios, que tenía intimidad con Dios, que temía a Dios, que era un hombre santo y apartado delante de Dios, cuando él comete y peca contra Dios, él ya sabía lo que tenía que hacer, él ya sabía a quién tenía que acudir, él ya sabía cómo tenía que actuar. Y él dice, mi pecado te declaré, te dije, te confesé mi pecado y no lo encubrí. Mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Gloria a Dios. Y tú perdonarás la maldad de mi corazón. ¿Estás dispuesto a confesar tu falta delante de Dios? Porque Dios es un Dios bondadoso, fiel y misericordioso para perdonar nuestra falta. Por eso, hermanos queridos, el arrepentimiento debe ser genuino. Había un hermano que siempre yo, y
yo concordaba con él. Muchas veces lo vemos las lágrimas y a mí mucho las lágrimas no me conmueven. Yo en ese sentido tengo que ver su conducta, tengo que ver su andar, tengo que ver su caminar, tengo que ver su cambio, hermano. Lloro acá, todo acá y sigo lo mismo. Lloro acá, todo acá y soy un boca sucia. Lloro acá, todo allá y soy un alterado. Lloro acá, todo allá y voy y fajo a mi esposa. ¿Qué se cree que nos pasa eso? Hasta los que se dicen que son hombres de Dios hacen esas cosas. Entonces el arrepentimiento tiene que ser genuino. Amén. ¿Y qué implica el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección, un cambio de conducta. Eso va a traer, eso va a producir, hermanos queridos, un genuino arrepentimiento en la persona, de que se volvió a Dios, de que tomó la decisión, de que se arrepintió, de que ya cambió el modo de pensar, del que ya no hace su voluntad, de que es una carta leída, de que la gente ve que es un genuino y un verdadero cristiano que practica la fe en Cristo Jesús, de que cambió su corazón, que lo transformó, de que ya no está más su naturaleza pecaminosa humana inclinada al mal, sino que es una persona que hace el bien y que vive el bien para honrar y glorificar al Dios del cielo. ¿Vio cómo nos va llevando? Me llevaba hoy y Dios me confrontaba y me hablaba y me clavaba la espada en mi corazón. Y Andresito arreglaba unas cositas, apretaba unas cositas, hermanos queridos, y así sucesivamente, porque es el Espíritu Santo de Dios, que es para provecho de nosotros, es para utilidad de nosotros, es para beneficio de nosotros. Y le voy a decir una cosa, aquí en este lugar está el Espíritu Santo de Dios, trabajando y tratando con cada uno de nosotros, hermanos queridos. Cuando se manifiestan estas cosas, estas cualidades, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Póngase de pie en esta noche, querido hermano. Parece que no voy a terminar a fin de año. Vamos a terminar, parece. No sé cómo te habrá tomado la palabra, pero yo hoy en mi casa repasando, me alegraba tanto, tanto, tanto. Y le agradecía a Dios de que yo estoy hace casi 4 meses acá. Pero lo que más me fascina de este lugar es que aman la palabra. Es que no te están diciendo, fíjate, el tiempo, no seas tan extenso, o fíjate, no hables esto, no digas esto. No, hay libertad en la palabra, y cuando hay libertad en la palabra, está el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que a mí me fascina. Después todo lo demás, hermano, la iglesia no es perfecta, vamos camino a la perfección. Lo que más importante es que no cambiaron la palabra, que aman la palabra, que es nuestra guía, hermanos queridos. Por eso si hoy te habló a través de su palabra el Señor, si no te has convertido, si no has tomado la decisión, si no te has vuelto a Dios, si no te estás manifestando un genuino y verdadero arrepentimiento, donde cambió tu mente, donde cambió tu corazón, donde que tienes una conducta de un verdadero seguidor de Cristo, yo te invito en esta noche que pases aquí adelante. Ya los hombres de Dios estarán aquí adelante para orar por cada uno de mis hermanos. No te quedes ahí en tu banca. Si tienes necesidad y quieres pasar aquí adelante, el altar está abierto para que tú puedas conversar con el Dios del cielo y puedas vivir una vida santa, pura, agradable, delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria, delante del Padre eterno. ¡Aleluya!
Sé santo porque yo soy santo. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ninguna cosa inmunda entrará ya en el cielo, en el lugar santísimo. Este es el momento, esta es la oportunidad, este es el tiempo de tomar una decisión para vivir una vida agradable delante de Dios, una vida santa, pura y consagrada al Dios del cielo. Ya los siervos de Dios están orando y clamando.